Ojalá no me esté doxeando al contar esto, pero soy grafitero. O, como algunos prefieren decir, un delincuente. Me da igual el título. El punto es que me gusta pintar con aerosol y se me da bastante bien manejar una lata en la mano. La comunidad del tag es un asco. La gente es hostil y casi no existe el respeto entre artistas. Por eso adopté una rutina mucho más discreta. Prefiero marcar lugares tranquilos, rincones donde mi trabajo probablemente no lo vea nadie, ni otros grafiteros ni el público. Las viejas líneas de tren suelen ser perfectas. Los vagones parecen interminables y a cada rato desincorporan trenes y los dejan ahí, oxidándose, como si la ciudad se olvidara de ellos. A menudo me acompaña Marcos, un amigo. A él no le apasiona esto, pero igual viene, y yo agradezco la compañía. Hay gente que no entiende lo importante que es tener a alguien de verdad al lado, y eso me parece triste. La mayoría de mis otros amigos no respetan mi tiempo ni mis intereses como él. Esa noche, Marcos y yo estábamos fumando en unas vías viejas sin nombre que encontré ese mismo día en Google Maps. Yo no soy muy marihuanero, pero él fuma bastante y a veces me sumo para estar en la misma sintonía. No era tan tarde, quizá un poco después de las 10 de la noche. Terminamos un porro y seguimos caminando junto a un tren de carga viejo, cubierto de óxido. Lo raro fue que no había ni un solo tag en todo el tren, ni uno. Pensé que lo habían movido ahí hacía poco y me emocioné al imaginar que esa superficie iba a ser mía antes que de cualquiera. Le lancé a Marcos una lata para que se entretuviera. Yo empecé con lo mío. 5 minutos después terminé mi primer tag. Me quedé un instante mirándolo, satisfecho, antes de pasar al siguiente vagón, y al siguiente. 15 minutos y 2 latas más tarde, ya tenía 3 piezas decentes, una junto a la otra. Me gustaba cómo combinaban. Me daba orgullo. Sé que esto puede molestar a alguien, pero suelo tirar las latas vacías ahí mismo, donde las termino. Así que las arrojé hacia atrás, por donde habíamos venido, disfrutando el traqueteo metálico de la bolita de adentro, rebotando en el interior hueco. Alcancé a Marcos y lo vi liando y prendiendo otro porro como si la lata que le di ni le importara. Para que se entienda, no fumo tanto porque últimamente cuando me pega, me agarra una ansiedad insoportable, casi siempre. Viéndolo ahora, fumar 2 porros ahí, en plena noche, en un lugar ilegal, fue una decisión casi suicida para mi cabeza. Aún así, le di otra calada, convencido de que no pasaría nada, hasta que las últimas chispas se apagaron y el humo se perdió en el aire. Entonces lo escuchamos. Un golpe sordo, como metal chocando contra metal, retumbó desde algún punto detrás de nosotros y se tragó la noche. Nos quedamos inmóviles, clavados en el sitio, mirando hacia la oscuridad. Sentí cómo se me formaban gotas de sudor en la nuca mientras la adrenalina me subía de golpe por el pecho. No podía distinguir si el ruido venía de afuera o de adentro de algún vagón. Y en ese momento, no estaba seguro de qué opción era peor. Esperamos en silencio 1 minuto entero. Nada. Ahí fue cuando saqué el teléfono y empecé a grabar el video. Se escucha mi voz temblorosa. «Hermano, ¿qué carajos fue eso? No. ¿Tú también lo oíste? Yo oí esa mierda. ¿Qué carajos, hermano?» Y tal como se ve en el video, quien quiera que haya hecho ese ruido agarró una de mis latas vacías, nos la lanzó y después empezó a perseguirnos mientras nos gritaba. En el video no se distingue bien la lata, pero te juro que ese primer golpe fue eso, el sonido del metal reventando contra las vías. Nos echamos a correr como locos. Detrás de nosotros, la voz gritó algo que todavía me hierve en la sangre. «¡Más te vale no tropezarte, muchacho!». Unos segundos después, sonó un disparo de verdad. El estampido explotó a nuestras espaldas y casi hace que Marcos caiga al suelo. A mí me sacudió tanto que el dedo se me resbaló del botón de grabar en la historia de Instagram y el video se cortó. Seguimos corriendo por las vías hasta que las vías se cruzaron con una carretera principal y no paramos hasta estar lo bastante lejos como para sentir que el aire volvía a ser respirable. No creo haber sentido un terror tan crudo en toda mi vida. Y no ayudaba en nada estar colocado hasta las cejas. Me temblaban las manos. A Marcos también. Volvimos al auto y condujimos a casa en silencio, como si hablar fuera a traer de vuelta ese sonido. ¿Y qué se suponía que hiciera? ¿Llamar a la policía? Yo estaba rompiendo la ley. No era una opción. Pero la historia no termina ahí. Unas semanas después volví a esas vías
esta vez de día, y con mi confiable Glock 17 encima. Para mi sorpresa, el tren seguía ahí. Sin embargo, había una diferencia que me saltó a la cara. Donde antes estaban mis 3 tags, ahora había unos manchones horribles de pintura roja, puestos con saña, como si alguien hubiera querido borrar mi existencia sin hacer ruido. Seguí revisando con el estómago apretado hasta llegar a un vagón con la puerta abierta de par en par. Me asomé. Fue absurdo. El vagón estaba completamente vacío, salvo por una silla colocada justo en el centro, como si la hubieran puesto ahí para que nadie pudiera ignorarla. En el piso había cuerdas y cadenas tiradas. Algunas cuerdas estaban enrolladas alrededor de las patas de la silla. Otras yacían desparramadas como serpientes dormidas. Lo peor, sin embargo, era el olor. Todo olía a cloro. Un cloro intenso, hiriente, como si hubieran empapado el vagón entero hasta saturar el metal. Si cerrabas los ojos, habrías jurado que estabas dentro de un cuarto de limpieza. Fui a sacar una foto cuando creí escuchar más adelante otro golpe metálico. Quizá lo imaginé, pero no iba a tentar a la suerte. Eso fue suficiente. Me largué de ahí tan rápido como llegué. He contado esto a muchas personas y nadie logra darme una explicación que encaje. No me parece que un vagabundo pueda conseguir un arma así de fácil, pero tampoco entiendo por qué alguien que no fuera un vagabundo reaccionaría con tanta violencia, ni por qué se tomó la molestia de cubrir mis tags. Y lo de la silla en medio del vagón, eso es lo que me revuelve por dentro. Quiero volver solo para tomar una foto de lo que vi, pero no me da. No sé si quien estaba ahí aquella noche de verdad quería matarnos o solo asustarnos. Aunque a veces, cuando es tarde y solo estoy yo con mis pensamientos, todavía escucho ese disparo resonándome en los oídos. Y mientras escribo esto, estamos a principios de julio. Aquello pasó al inicio del verano. Ahora escucha con atención, porque lo que viene no tiene nada que ver con pintura ni con trenes abandonados. Y aún así, huele al mismo miedo, ese que se te pega a la piel y no se va aunque amanezca. Yo suelo quedarme en mi ciudad universitaria durante el verano o viajar a Europa para evitar volver a casa, pero esta vez no se pudo. Me vi regresando a mi casa a regañadientes apenas empezó el verano. Solo tenía que aguantar una semana y luego me subía a un avión rumbo a Alemania. No tenía ganas de ver a mis viejos amigos, pero tampoco me apetecía quedarme encerrado en casa. Así que me levantaba temprano y pasaba los días caminando por cerros, viendo películas o manejando sin rumbo, solo para llenar el tiempo. Era mi último día ahí. Ya estaba harto de lo mismo y quería hacer algo más intenso. Antes, mis amigos y yo solíamos colgarnos de trenes de carga, una de esas actividades imprudentes que dejé hace años. Ese día pensé, ¿y qué? Fui en auto a unas vías apartadas que conocía. Por ahí siempre pasaban trenes, así que sabía que tarde o temprano tendría oportunidad. Además, estaban rodeadas de árboles y maleza, y eso me tranquilizaba. Lo último que necesitaba era que me atraparan haciendo algo ilegal después de tantos años portándome bien. Estacioné y caminé hacia las vías. Para que se entienda el lugar, esas vías atravesaban un tramo de bosque y luego se metían en un túnel. Del otro lado del túnel había un claro pequeño y después un puente enorme sobre el agua. Mis amigos y yo solíamos cruzar el puente en el tren, pero esta vez estaba solo. Si lo cruzaba, no tenía cómo volver al auto, a menos que me diera por caminar más de 10 millas. Así que me puse un plan sencillo: subirme al tren, atravesar el túnel, bajarme del otro lado y regresar caminando con calma hasta el auto. Caminé junto a las vías esperando a que pasara uno. Serían las 2 o 3 de la tarde. Después de unos 10 minutos, empecé a sentir la vibración familiar en los rieles. Me hice a un lado y traté de no llamar la atención. Por lo que sé, a los conductores de carga casi nunca les importa denunciar a alguien por caminar ahí, pero no iba a arriesgarme. El tren pasó. Dejé que pasaran varios vagones antes de salir de mi escondite. Elegí uno que se veía fácil de agarrar y empecé a trotar junto al tren, como lo había hecho 100 veces. Cuando me sentí seguro, tomé la escalera y me impulsé hacia arriba. Fue sencillo. El tren no iba muy rápido, pero justo cuando mi vagón estaba por entrar al túnel, vi un destello extraño más adelante.
Pensé que sería una chispa, algo del metal. Aunque, sinceramente, nunca había visto un destello así. Quise creer que no había un cable suelto o algo peligroso dentro, pero ya era tarde para bajarme. El tren empezó a acelerar, porque el túnel era perfectamente recto. Cerré los ojos un segundo, con esa descarga de adrenalina que te hace sentir vivo y estúpido al mismo tiempo. Y entonces, una mano salió de la oscuridad. Me agarró la pierna. No fue un roce. No fue mi imaginación. Me sujetó con fuerza, como si alguien hubiera calculado el momento exacto. Perdí el equilibrio y estuve a nada de caer. Pero mis manos se aferraron a la escalera con desesperación. Grité y pateé, pero el tren se movía tan rápido que no golpeé a nadie, solo aire. Antes de poder entender lo que acababa de pasar, sentí otra mano intentar engancharme la pierna. Volví a gritar y trepé hacia arriba lo más rápido que pude, buscando quedar fuera de alcance. El corazón me martillaba. ¿Qué demonios fue eso? El tren salió del túnel, y yo me tiré sin pensar. Apenas toqué la luz del otro lado. Me aparté y esperé a que el tren terminara de pasar, viendo cómo se iba retumbando sobre el puente. En el claro empecé a caminar de un lado a otro, con la mente ardiendo. ¿Había gente dentro del túnel? ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué diablos querrían arrastrarme hacia abajo? Y, en medio de ese caos mental, me golpeó una verdad helada. La única forma de volver a mi auto era atravesando el túnel. No había forma de que yo caminara por ahí con esas personas adentro. Me iban a ver como una silueta perfecta, avanzando a ciegas. Me quedé sentado en el suelo lo que pareció una eternidad. No podía cruzar el puente. Un tren podía aparecer en cualquier momento, y el puente era demasiado largo. Pensé en llamar a alguien para que me rescatara, pero ni siquiera sabía qué podrían hacer. Y llamar a la policía no era opción. Yo estaba ahí cometiendo una estupidez ilegal. No tenía salida. Agarré una piedra del suelo, apreté la mandíbula y entré al túnel. Sabía que había al menos 2 personas, porque lo había sentido en mis piernas. Pero podían ser más. No tenía idea. Caminé hasta aproximadamente la mitad, cerca del punto donde sentí aquella segunda mano, cuando escuché algo. Un clic. Venía de algún lugar dentro del túnel. Era un chasquido tenue, como si alguien tronara la lengua, aunque también podía ser una máquina. El eco lo deformaba todo. Me quedé quieto, y el silencio me pesó como un techo a punto de caer. Seguir caminando era una sentencia de muerte, pensé. Entonces, con una valentía que no sé de dónde salió, saqué el teléfono y grité hacia la oscuridad. «Más te vale mantenerte atrás o disparo». Mi voz rebotó contra las paredes y volvió a mí como un aviso. Se hizo un silencio tenso. El chasquido se detuvo de golpe, como si alguien hubiera decidido escuchar. Yo estaba mintiendo, por supuesto, no llevaba arma, pero prefería mentir antes que caminar como un cordero. Abrí YouTube, busqué un efecto de sonido de disparo, subí el volumen al máximo y lo reproduje. Sonó más fuerte de lo que esperaba, y con el eco del túnel pareció un disparo real, brutal, cercano. Le pedí a Dios, de la manera más desesperada, que quien estuviera ahí se lo creyera. Sin darme tiempo a arrepentirme, eché a correr a toda velocidad hacia la negrura, preparándome para pelear con alguien en cualquier momento. No me detuve hasta llegar al otro lado. Y por algún milagro, nadie volvió a tocarme. Ya afuera, jadeando, miré hacia atrás. Adentro hubo otro destello. Esta vez duró lo suficiente como para que viera con claridad 2 siluetas, quietas sobre las vías, mirándome desde la garganta del túnel. Eso fue todo para mí. Me di la vuelta y me fui, pero mientras trotaba para alejarme escuché el chillido más asqueroso que he oído en mi vida. Salió del túnel como un animal herido, como una garganta rota. Sonaba humano. Y, al mismo tiempo, no lo era. Era algo salvaje, deformado, imposible de olvidar. No pienso volver a subirme a un tren de carga jamás. Música. Lo siguiente pasó bajo tierra, donde la ciudad se vuelve otra cosa. Y el ruido de los rieles puede esconder lo que no debería estar ahí. El metro de la Ciudad de México es un lugar que da miedo si lo miras con atención. Llevo 7 años trabajando ahí y a estas alturas casi nada logra sorprenderme. Aún así, cuando mi familia o mis amigos me piden historias del trabajo, hay una que siempre se me queda atravesada, una que no puedo explicar.
Me pasó cuando llevaba alrededor de 2 años en el puesto, pero la recuerdo como si hubiera sido ayer. Para entonces ya estaba acostumbrado al ritmo, el olor a metal, el zumbido constante de las lámparas, la vibración lejana de los trenes. Esa noche me tocaba mantenimiento en la estación Hidalgo. No había un alma en el andén, y eso ya era inquietante. Uno se acostumbra a ver esas estaciones rebosadas de gente, y encontrarlas vacías, casi abandonadas, te obliga a escuchar cosas que durante el día quedan enterradas bajo el bullicio. Llevaba horas sin ver a nadie. El silencio era tan completo que hasta el ruido del trapeador sonaba indecente. De pronto, desde algún punto dentro del túnel, escuché un golpe metálico. Un clang. Me asusté tanto que se me cayó el trapeador. No era un sonido común. La mejor forma de describirlo es como si alguien hubiera dejado caer una piedra sobre un riel de acero. Me quedé quieto, mirando hacia la boca negra del túnel, esperando otro ruido. Después de un rato, me convencí de que lo habría causado un animal, o quizá un pedazo de cemento desprendiéndose del techo. Al fin y al cabo, esas instalaciones son viejas. Volví al trabajo intentando no darle vueltas. 10 minutos después, el mismo sonido me sacudió otra vez. Solo que esta vez fue al menos el doble de fuerte. Ahí sí me preocupé de verdad. Me dio miedo, aunque me costara admitirlo. ¿Era posible que se cayeran 2 pedazos del techo en menos de 10 minutos? Dejé los implementos y me acerqué a la entrada del túnel, con cuidado, tratando de no hacer ruido. Asomé la cabeza y no vi nada. Solo oscuridad cerrada. Dudé si llamar a alguien o gritar hacia adentro, pero algo en mí decidió que era mejor no provocar nada. Ya no era tanto el susto inicial, era confusión. Una confusión pesada. Regresé a trabajar y traté de recuperar el ritmo. Ya casi terminaba el andén y me alegraba pensar que pronto me iría de esa estación rara. Demasiado vacía, demasiado fría. Entonces lo escuché. Una voz de niño, dentro del túnel pidiendo ayuda. Sonaba angustiado, como si se estuviera quedando sin aire. Se me erizó la piel. Solté lo que estaba haciendo y fui directo al borde del andén. Dudé apenas unos segundos. Mi conciencia no me dejaba ignorar a un niño sufriendo en esas vías. Bajé por las escalerillas hacia las vías y esperé a que mis ojos se acostumbraran. Grité hacia la oscuridad preguntándole si estaba bien. No hubo respuesta. Tragué saliva, incómodo. Justo en ese momento, la voz del niño volvió a sonar, repitiendo su pedido de ayuda. Le grité para ver si me escuchaba. «Sí», respondió. Le pregunté dónde estaba exactamente. Hubo un silencio breve y luego la voz dijo, «Enfrente de ti». Solo sigue caminando. No quería en absoluto, pero tampoco podía dejar a un niño solo ahí abajo. Era peligrosísimo. Empecé a avanzar, paso a paso, hasta que se me ocurrió hacer la pregunta correcta. Volví a gritar, esta vez preguntándole qué le pasaba. Otra pausa incómoda. «Solo sigue caminando», repitió sin explicar nada. Eso me revolvió el estómago. Todo estaba mal. Mis ojos ya se habían ajustado lo suficiente como para distinguir sombras y contornos, y entonces lo vi. Más adelante, sobre las vías, estaba la silueta de un niño. Pero había otra cosa. A su lado, pegada a él, se recortaba otra sombra, mucho más alta, de un adulto. La sangre se me heló. Me quedé tieso, negándome a aceptar lo que estaba viendo. Con el mayor cuidado que pude, me di la vuelta y regresé hacia el andén. No me siguieron. Mientras subía, escuché al niño gritar, «¡Espera! ¿A dónde vas?». Pero yo no me quedé ni un segundo más. Subí las escaleras, busqué señal y llamé a la policía en cuanto pude. Les conté todo. En minutos había agentes por todas partes, recorriendo el andén, asomándose a los accesos del túnel, metiéndose donde yo no me habría metido por nada del mundo. Esperé con la garganta seca a ver qué encontraban. Después de unos 20 minutos hallaron algo que me dejó frío. Un solo zapato de niño, tirado dentro del túnel. La policía dijo que podía ser señal de forcejeo. Siguieron buscando durante horas, revisaron registros, consultaron bases de datos de menores desaparecidos. Al final me dijeron que me avisarían si aparecía algo. Concluyeron que quien hubiera estado ahí abajo probablemente se ocultó en algún tramo de los túneles antes de que llegaran. No sé qué pensar de lo que viví.
La teoría más lógica que se me ocurre es la peor, que algún enfermo secuestró a un niño y lo obligó a pedir ayuda para atraer a alguien, a un buen samaritano desprevenido, y tenderle una trampa. O quizá era su propio hijo, criado para ser igual de monstruoso. No se me ocurre otra explicación que no suene a locura, y, si estoy en lo cierto, no puedo ni imaginar lo que ese niño debe estar soportando. Si estas historias te dejaron con esa sensación de que la oscuridad escucha, deja tu like y suscríbete para volver a bajar conmigo a estos lugares donde la gente desaparece sin hacer ruido. Y dime en los comentarios cuál de todas te erizó más la piel, qué habrías hecho en el lugar de ellos. O si alguna vez sentiste que alguien te llamaba desde donde no debería haber nadie.